Hola a todos. Estamos otra vez emitiendo desde Casa Mediterráneo en el ciclo de consejos para quedarse en casa. Hoy vamos a hablar de los retos psicológicos que está suponiendo la pandemia y qué competencias, qué recursos, qué habilidades vamos a necesitar poner en juego para adaptarnos a estos retos. Hoy tengo conmigo a dos profesionales de excepción. Voy a empezar por presentar a Leo Farache. Leo Farache es el director de Gestionando Hijos y el creador de la plataforma Educar es Todo. Él está formado en empresariales y tiene un máster en MBA. Se ha dedicado durante muchísimos años a dirigir empresas dentro del marketing y la comunicación en esas áreas, pero como él bien siempre dice, tiene dos grandes pasiones, la comunicación y la educación. Es también escritor, autor de varios libros, entre ellos El arte de comunicar, que si no habéis leído os lo recomiendo. Y está aquí para ayudarnos a entender en el área, sobre todo de la educación, de las familias y de la conciliación, qué está suponiendo la pandemia. El otro de nuestros ponentes es Francisco Bautista, sociólogo de formación marketingiana, a ver si lo digo bien, y también ha trabajado durante más de 20 años en empresas familiares, en empresas de la provincia de Alicante, asesorando en puestos de dirección. Y bueno, su última faceta es como socio de AEGM Interim Manager y se dedican a asesorar a las empresas en los procesos de expansión, de digitalización, de transformación. Y bueno, creo que nos puede aportar una visión súper interesante en toda la faceta empresarial y de la empleabilidad, que también se ha visto muy, muy afectada. Es otra de las grandes áreas. Como esta mesa va sobre psicología, pues nos van a aportar su visión desde la empresa y desde el ámbito educativo, que creo que de alguna manera transversal nos afecta a todos. Bueno, bienvenidos. Hola, Úrsula. Gracias Hola por la Úrsula. invitación. Hola Leo. Hola, Fran. Bueno, Leo, voy a empezar por ti. Como experto en educación, como una persona que está siempre en contacto con las familias, en comunicación, con la escuela, con las familias, ¿cuáles crees que han sido las principales dificultades que han enfrentado, por un lado, las familias y por otro, los equipos educativos con toda esta situación derivada de la pandemia? Bueno, la situación también, bueno, la situación es una situación muy cambiante, indiscutiblemente, pero también debemos entender que hay situaciones muy diferentes, muy dispares, en función de cuál sea la característica de la familia, desde el punto de vista económico, donde viva, cuál sea su relación con la escuela y también cuál es su preparación desde el punto de vista también psicológico, teniendo en cuenta que estamos en una mesa de psicología. Claro, nos hemos encontrado con una situación muy diferente. Las familias han hecho que sus casas, algunas más pequeñas, otras más grandes, algunas más preparadas y otras menos preparadas, pues se hayan convertido en el sitio donde se hace de todo, ¿no? Donde se trabaja, si es que las madres y padres han tenido la fortuna de conservar el trabajo, donde se ha convertido en la escuela, donde si tienes hijos pequeños que están en esa edad escolar que necesita mucha atención, han tenido que dedicar mucho tiempo a acompañar a sus hijos, a mantener una relación eficaz, productiva con el colegio y por lo tanto pues ha dependido mucho también del ánimo, de la forma, de la disposición de cada una de las familias. Debemos Ujú. decir que en el colegio, así en general, se ha hecho, a mi juicio, un esfuerzo gigantesco, grande, por adaptarnos a una situación que estaba imprevista, que era imprevista, que no sabíamos, que no conocíamos eh, cómo debíamos hacer y creo que algunos profesores, muchos profesores, por una parte han demostrado lo que ya sabíamos y que quizás algunas veces nos olvidábamos, que es su enorme talento y cariño que tienen por su profesión, por sus hijos, y algunos profesores, profesoras sobresalientes se han convertido en personas que han creado, han abanderado pues la capacidad de generar ilusión, compromiso a otros profesores, creando contenidos, demostrándonos lo que creo que todos los que nos están viendo ahora sabemos, que la educación es el único arma, como decía Nelson Mandela, que puede cambiar el mundo. Muy bien, Leo. ¿Cuáles crees que han sido las principales dificultades
a nivel comunicativo, a nivel de tecnología? ¿Qué ha sido lo más difícil para las familias y para los docentes? Voy a empezar utilizando lo que dices desde el punto de vista comunicativo. Claro, cuando en nuestro caso organizamos alguna conversación, algún webinar, algún seminario donde participan profesionales, tú misma, Úrsula, ¿no? Pues en alguna ocasión hemos tenido la oportunidad de compartir contigo y nuestros seguidores pues, conocimientos tuyos. Hay muchísimas madres de adolescentes, muchas madres y padres de adolescentes que nos reclaman la atención. Se ha hablado muy poco de los adolescentes durante esta pandemia. En cambio, hemos hablado mucho más de los niños. Hay, seguramente que los que nos están viendo ahora conocerán a muchas familias en las que los niños están incluso a gusto en casa, ¿no? Otros no tanto, porque también depende del carácter, ¿no? También depende del entorno en el que te muevas. Es diferente estar en una casa de 50 metros cuadrados que hacerlo en una de 250, indiscutiblemente. Pero voy a referirme en primera instancia precisamente a los adolescentes, porque resulta muy llamativo lo poco que hemos hablado sobre los adolescentes en los medios de comunicación, las tertulias, cuando hemos hablado de educación, y es muy llamativo que cualquiera de las conversaciones que hayamos iniciado en Instagram, en un webinar o donde quiera que sea, pues sean muchas madres y padres que pregunten qué hago con mi adolescente, ¿no? Claro, nos encontramos ante una situación muy cambiante para ellos, donde además lo más importante para ellos es su vida social. El crédito que tienen sus padres pues, ha disminuido con relación a lo que tenían antes, ¿no? Cuando eran infantes, eran niños. Y ha habido, pues, lógicamente, pues, relaciones de muchísima disputa, conflicto entre las madres y padres y los adolescentes, ¿no? Estoy seguro que tú has tenido que vivir esto también en tus propias carnes, en tu propia clínica, ¿no? Y creo que efectivamente que las habilidades comunicativas de los padres, ¿quién lo ha llevado mejor? Pues precisamente quien ha tenido más recursos de comunicación, de liderazgo en la familia para tratar de orientar, de fortalecer a sus adolescentes en esta relación con la vida, con una vida diferente, con una vida en la que no ves a tus amigos, con una vida, pues, que digo, que todos sabemos que es inesperada, ¿no? Ujú. Vale, vamos a preguntarle ahora, Fran, cuéntanos, tú trabajas en tu día a día asesorando a empresarios. Es el otro gran motor, ¿no? Y que nos afecta a todos. Todos somos o empresarios o empleados o trabajadores, con lo cual es algo muy importante para la sociedad en general. Y en este asesoramiento tuyo, ¿qué dificultades te han trasladado los empresarios? ¿Qué problemas, qué principales demandas? Bueno, la verdad es que, como decía Leo, ¿no? Ha habido muchas circunstancias, muchos casos, pero normalmente nos hemos encontrado que hemos pasado a diferente velocidad en diferentes. Cada empresa ha pasado del estado de shock al estado de negación, de aceptación, etcétera, a diferente velocidad. Y, y gestionando la incertidumbre, ya no a medio y a largo plazo, porque las empresas o los directivos están acostumbrados a gestionarse en entornos de incertidumbre a medio y largo, pero sobre todo la incertidumbre a corto, es decir, de un momento, de unos días que podíamos más o menos creernos allá a finales de febrero, primeros de marzo, lo que podía estar pasando, llega una circunstancia sobrevenida el 14 de marzo en el que hay que tomar decisiones a muchísima velocidad. Hay que tomar decisiones a muchísima velocidad y con muy poca información. En mi experiencia, que está más centrada en la empresa familiar, pues además de vivir, o sea, además de tomar decisiones para la propia supervivencia del negocio, de salvaguardar lo que la empresa hasta ese momento había conseguido, renunciar a objetivos o a proyectos que se tenían para este año 2020, eh, todavía es, digamos, más crítica esa toma de decisiones porque la empresa familiar, los números son importantes, pero las decisiones también se toman en base a otros criterios, ¿no? Pues porque hay una pertenencia a un entorno social, una vinculación a un territorio, hay unos lazos familiares extendidos dentro de la empresa
Y bueno, pues las principales dificultades es gestionar la incertidumbre a corto plazo. El que se hayan tenido que tomar decisiones sobre un montón de aspectos que afectan pues, a los trabajadores, afectan a la estructura financiera de la empresa, a los mercados, a los proveedores, en un periodo muy corto de tiempo y sin saber dónde nos metíamos y cuándo íbamos a salir. Eso ha sido lo crítico. Vale, como yo me estoy quedando con la parte psicológica de lo que me contáis, de momento hay un par de habilidades o de competencias que creo que vamos a necesitar todos aprender a desarrollar. Leo nos ha hablado de las habilidades comunicativas dentro de la familia, pero sin duda también fuera, porque el entorno en el que ahora estamos comunicándonos durante estos 2 meses de confinamiento ha pasado de ser un entorno presencial a un entorno virtual muchas veces, lo que ha complicado enormemente la comunicación, porque la comunicación a través de una pantalla tiene muchas diferencias con la comunicación presencial. La primera de ellas es que se pierde gran parte del componente no verbal, que supone entre el 60 y el 70% de la comunicación. O sea, lo que yo digo, que es el componente verbal, es solo el 30% de lo que comunico. Claro, a través de una pantalla se impone una distancia física que hace que eso se pierda. Y esto afecta a las familias que se han tenido que comunicar por videollamada con los abuelitos que estaban en otro sitio confinados, afecta a los profesores que han tenido que de repente dar una clase online para niños muy pequeños que ni siquiera tienen la capacidad de atención y han sido, me consta, porque además tengo una niña de esa edad, realmente ingeniosos. O sea, han tenido que crear clases divertidas, buscar compartir materiales a través de la pantalla, o sea, se han puesto las pilas a una velocidad vertiginosa. Y eso enlaza con lo que nos has trasladado tú un poco, Fran, la capacidad de adaptarse rápidamente, ¿no? Tú nos has hablado de 2 cosas importantes. La agilidad a la hora de tomar decisiones, o sea, esto lo tengo... Puede que esté en shock, puede que esto de la pandemia me haya dejado, bueno, pues de piedra, pero tengo que tomar decisiones rápido porque si no pueden ser o es el momento o ya no puedo tomarlas. Esa agilidad a la hora de tomar decisiones está muy vinculada con algunas capacidades que tenemos que aprender a gestionar, sobre todo porque generalmente cuando hacemos un balance decisional tenemos tiempo para hacerlo. Entonces, podemos pensar, pero aquí no, en esta situación no había tiempo de reflexión. Hemos tenido que dejar a un lado toda la parte emocional de la que nos hablabas, ¿no? Estoy en shock, esto me implica unos cambios muy fuertes y voy a tener que centrarme mucho en tomar decisiones a velocidad rápida. Y eso quizá implique asumir cierta falta de control, ¿no? Efectivamente. Cierta falta de control que bueno, en función de los perfiles competenciales y de personalidad de cada directivo o cada empresario, pues ha tenido unas condiciones, unos condicionantes, ¿no? Unos condicionantes diferentes, porque tenemos que pensar que se han tomado decisiones a muchos niveles, desde el punto de vista financiero, cómo está mi empresa, qué puedo hacer, qué previsión tengo de que mis clientes con compromisos de pago dejen de pagar, que los pedidos que ahora mismo estoy fabricando me los anulen. Si mi empresa, mi sector está dentro de uno de los sectores que tenía que cerrar o que podía seguir trabajando, organizar toda la parte de recursos humanos, cómo podemos organizar los turnos, qué servicios mínimos tenemos que dar, el teletrabajo ha sido... yo creo que todos lo hemos sufrido, todos hemos sufrido esta adaptación a trabajar, como decía Leo, en nuestras casas, conviviendo con nuestros hijos, con sus requerimientos, hasta que hemos conseguido todos adaptar un poco el horario y acomodarnos familiarmente. Oye, yo tengo que tus hijos puedan entender que tú tienes un momento para trabajar y otro momento para estar con ellos, o los días que se complican. Y luego infinidad de decisiones desde el ámbito de la gestión de la empresa, sobre todo vinculados a los recursos humanos. La decisión de realizar un ERTE que han tomado muchas empresas, parcial o total, pues en algunos casos ha sido difícil de asumir, pero si bien es cierto que ha sido una herramienta por lo menos para que los trabajadores, o sea, la empresa pudiera atenuar el impacto y los trabajadores pudieran garantizar sus ingresos.
Y eso ha sido fundamental, el hacerlo bien, el hacerlo dialogado con los comités de empresa, con los representantes de los trabajadores. En la empresa familiar ha afectado a familiares, es decir, ha sido un momento bastante complicado para muchas empresas. Vale, nos has hablado de dialogar, la importancia de dialogar, de llegar a acuerdos y para eso necesitamos tener ciertas habilidades comunicativas. Leo, tú has publicado un libro que se llama El arte de comunicar. Eres una persona a la que le interesa especialmente, ¿no? Y que pone mucho valor o que considera un valor muy importante que las personas sepamos comunicarnos adecuadamente. En estos momentos creo que cobra especial relevancia. ¿Crees que ahora tenemos que aprender a comunicarnos porque parece que algunos de los cambios que estamos viviendo han venido para quedarse, como el teletrabajo, como clases online, ¿no? ¿Tenemos que aprender a comunicarnos por estas nuevas vías? Bueno, eso indiscutiblemente, pero quizás podríamos decir si tenemos que aprender a comunicarnos y punto, ¿no? Es decir, que si tenemos el reto de poder convertir a las palabras, a nuestros gestos, a lo que expresamos al resto de las personas que nos rodean, a nosotros mismos, si podemos convertirlo en algo de valor productivo para nosotros, para la gente que nos rodea y para el conjunto de la sociedad. Yo creo que efectivamente, como tú decías antes, Úrsula, la comunicación se ha revelado como un instrumento, las habilidades comunicativas se han revelado como un instrumento importantísimo para sobrellevar un tiempo excepcional. Pero en cualquier caso, las habilidades comunicativas nos permiten vivir mejor, eso con toda seguridad. Nos permiten relacionarnos de forma más productiva y eficaz con los demás y el diálogo interior que establecemos con nosotros mismos, pues también es muy diferente en función de cuál sea esa comunicación que establecemos. Pero es verdad que ahora nos encontramos con un entorno diferente. Seguramente esta conversación, supongo, la hubiéramos celebrado en Casa Mediterráneo, en vivo, en directo, con personas delante, pudiendo sentir el calor, la sonrisa, la tristeza o lo que fuera la emoción que nos quisieran transmitir las personas que estuvieran delante. Seguramente que el roce que hubiéramos tenido tú, Fran y yo mismo nos hubiera hecho pues comunicarnos de una forma diferente. Y ahora yo estoy en mi casa escuchándome a mí mismo, la soledad, sin nadie, habiendo dicho por favor no hagáis mucho ruido, intentando pues ser lo más expresivo posible para que las personas que están al otro lado pues también sientan que estamos cercanos. Y esto ocurre, pues como tú antes mencionabas, en el entorno laboral, en el entorno de la relación entre un profesor y un alumno. Cuando mencionabas antes a alumnos que son más pequeños, a los que hay que motivar, hacer sentir la protección, el cariño, ese amor incondicional que tiene el profesor por sus alumnos y hacerlo a través de una pantalla. Efectivamente, es un reto grande, muy grande, ¿no? Y en el trabajo, ¿no? Y en el trabajo nos hemos llevado, yo creo, en algunas ocasiones gratas sorpresas, ¿no? Porque la verdad que la pantalla se ha demostrado como algo muy funcional, ¿no? Donde antes, yo qué sé, yo vivo en Madrid, tenía que ir hasta Las Rozas a visitar a un cliente con el consiguiente atasco, aparcar el coche para estar 20 minutos y seguramente me habían hecho esperar otros 20 minutos de antes porque no somos muy puntuales, había consumido 2 horas y el estrés de... Ahora todos somos muy puntuales porque llegar 2 minutos a una reunión de trabajo es un cante, ¿no? Pues te hace sentir que un hueco, un vacío. Estamos esperando a Leo, estamos esperando a Leo. 2 minutos con estamos esperando a Leo, pues se convierte en pues una publicidad muy mala para ti, ¿no? Eh, y probablemente pues esa visita al cliente en Las Rozas vaya a ser menos frecuente, pero en cualquier caso no vayamos a perder funcionalidad, ¿no? Y cuando tengamos que conseguir hablarnos de algo que sea realmente importante, donde necesitemos el contacto visual, físico, pues volvamos a vernos, ¿no? Así pues yo desde aquí modestamente animo a que esas habilidades comunicativas que creemos que pueden cambiar el mundo, pues las desarrollemos todos, ¿no? Yo, Leo, en ese sentido, discúlpame, Úrsula, tengo que decir que también nos hemos encontrado, o sea, yo me he encontrado personalmente con
con situaciones sorprendentes y cómo a través de estos nuevos medios ha habido gente muy generosa con sus conocimientos y con su traslado de cómo podemos cada uno ir enfocando. Y de hecho han surgido reuniones espontáneas entre compañeros, entre colegas, incluso entre profesionales que nos dedicamos a lo mismo y que en otros momentos somos competencia, de, oye, vamos a hacer un Zoom o vamos a hacer un Teams y charlamos una hora porque a ver cómo vemos cada uno un poco la circunstancia. La verdad es que ha sido una experiencia radical en ese sentido. Vale, me quedo con lo que ha dicho Leo, con varias cosas interesantes. La primera, de cara a la conciliación, porque, por ejemplo, esto has comentado una reunión que antes tenían las Rozas y ahora hago online. Eso te permite, por un lado, conciliar, porque algo que son 20 minutos te hubiera llevado 2 horas, pero es que además nos hemos tenido que flexibilizar todos, ¿no? Ser menos, bajar el nivel de exigencia, porque creo que a todos nos ha pasado estar teletrabajando y que aparezca por detrás tu hijo o que te toque a la puerta o que te diga, mamá, que cuando comemos, ¿no? Esto hubiera sido impensable en un entorno físico de trabajo. O sea, hubiéramos quedado como poco profesionales, como fíjate qué pasa, que se ha traído su hijo al trabajo. Pero bueno, la realidad que estamos viviendo ha cambiado esto completamente. Todos hemos sido más amables y generosos con el que teníamos delante. Si sufría una interrupción, si de repente el niño lloraba, oíamos al nene llorar, no, disculpa, es que estoy en casa, ¿no? Pero es que yo creo que aquí hay que hacer una reflexión social general. No, discúlpame, es que estoy en casa, pero es que la realidad es que somos familias, estamos educando, tenemos niños. O sea, qué bonito sería, ¿no? Repensar un poco más a fondo esto. No que quede como algo aislado, sino como, claro, es que soy profesional, pero es que también resulta que tengo un bebé de 6 meses, ¿vale? Y a lo mejor pues lo puedo conciliar o no pasa nada si hay una pequeña interrupción. Creo que todos nos hemos hecho más generosos en ese sentido y más flexibles. Otra cosa importante respecto a competencias, ¿no?, psicológicas que estamos hablando. Fran, la cooperación. En vez de competir, cooperamos. Incluso has dicho, con gente con la que habitualmente es competencia mía del sector, pero que no es que sea mi compañero de trabajo, ni mucho menos, he tenido que aprender a cooperar, ¿no? Una habilidad nueva. Vivimos en la sociedad occidental, nuestra sociedad es preeminentemente individualista, con lo cual miramos mucho por nosotros y nos cuesta mucho la amenaza, ¿no? El otro es una amenaza, el otro tengo que competir, tengo que ganar, y creo que crear esas sinergias de las que tú nos has hablado en un momento como este, pues bueno, es interesante y es algo que lo mismo, ¿por qué no se queda esto, ¿no? ¿Por qué no aprendemos de verdad a valorar las cosas buenas que están pasando y las incorporamos en nuestro día a día? Yo quería preguntaros, me estáis hablando en general de todo lo que estamos viviendo, y yo quería preguntaros algo más concreto. Por ejemplo, Fran, cuéntame un poco tu experiencia, tu aprendizaje, ¿qué reacciones está teniendo la gente que te encuentras? Porque me has hablado un poco de eso antes de empezar y me ha parecido muy interesante. Bueno, yo no vengo del mundo de la psicología, ¿vale? Pero sí que pues, estos días reflexionando un poco sobre reacciones, sobre estrategias que han seguido las personas y las empresas, ¿no? Distinguí aquí, me he preparado aquí cinco estrategias que me he encontrado y que son así. Es decir, seguro que tienen un nombre técnico en psicología, pero yo les he puesto nombre de animal, ¿vale? Me he encontrado la reacción del suricato, la reacción del animalito de los dibujos animados que se queda paralizado y con los ojos abiertos y no se mueve ni a derecha ni a izquierda. Esa reacción ha habido y hay empresas que todavía están en ese estado de absoluto shock y personas. Luego hay otro comportamiento que nos hemos encontrado o en el que uno mismo se ha visto, que es el del avestruz, el de intentar esconder la cabeza, el cuerpo se queda al aire y que pase lo que sea. Yo no quiero saber nada, ¿vale? Sí que han habido profesionales y empresas, en definitiva personas, que han sabido entender la gravedad de la situación y han tenido una estrategia defensiva y han sabido hacer como la tortuga, ¿no? Esconderse, refugiarse en sus capacidades nucleares y decir, yo hasta que no pase esto, de aquí no salgo. Y eso puede ser una estrategia también, ¿vale? Pero hay dos más, ¿vale? Que son interesantes. Una menos y la otra más todavía. Una es la del salmón. Ha habido gente que ha seguido nadando, remando,
remontando el cauce del río, no ha tomado medidas de ERTES, ni de ICOs, ni de nada. Ha seguido para adelante en su marcha con un esfuerzo constante y ha trasladado ese esfuerzo a su equipo, lo cual ha hecho que, bueno, pues que también ha generado un clima de trabajo mucho más enérgico. Y luego hay otra parte, que es la de la transformación, es decir, la de la mariposa. Es decir, empresas que han visto la seriedad de esta situación, la incertidumbre, y han tomado la decisión de aprovechar el momento para hacer una transformación profunda de su modelo de negocio, de su sistema de trabajo, de cómo se relacionan con sus clientes, de cómo se relacionan con sus proveedores. Y yo apuesto por ese tipo de actitud, porque este es el momento realmente de transformar, ¿vale? Es el momento de transformar y ahí yo quiero poner dos ejemplos muy claros, ¿no? Uno es el de los préstamos ICO que muchas empresas más pequeñas y más grandes hemos solicitado, ¿no? Bueno, pues un préstamo ICO es una ayuda financiera para la empresa para que pueda seguir funcionando, pero también es una inyección de liquidez que puede ser aprovechada para abordar ese proceso de transformación, ¿vale? Y eso es algo que hay que transmitir. Es el momento de aprovechar esto. Vamos a hacer todas las transformaciones operativas que necesita la empresa para salir de aquí con un proyecto diferente y con una viabilidad diferente que antes, el día a día, en la rutina, esas 2 horas para llegar a la reunión con el cliente en Las Rozas y tal, sabíamos que algo estaba chirriando dentro del sistema, incluso en nosotros mismos. Ha habido empresarios que han tomado decisiones radicales de cambiar absolutamente de sector o de dedicarse a otra cosa, ¿no? O dedicarse a otra cosa. Nosotros en concreto en AMG apostamos por eso y de hecho tenemos un pequeño plan, una pequeña metodología, ¿no? que la hemos llamado Ser el Primero, y que va de eso, de aprovechar este momento para fomentar transformaciones de alto impacto, tanto en las personas como en los mercados, como en los procesos, como en los productos. Y es el momento de eliminar todas esas aristas o asperezas que antes, por la rutina y por el estrés diario, no éramos capaces de reflexionar sobre ellas. Yo creo que las cualidades que decíamos antes para esa transformación son, evidentemente, el ver el cambio siempre como una oportunidad y el tener, bueno, pues el tener el dinamismo y la capacidad de comunicación para que, para que la organización te siga, para que tus compañeros de trabajo, tus jefes, tus subordinados, si los tienes, pues bueno, pues cada uno en su parcela haya tomado las iniciativas adecuadas. Me parece súper interesante bueno, pues esa clasificación que nos has hecho en los tipos de respuestas que hemos tenido las personas, que además lo has hecho con mucho ingenio, ¿no? Con esa comparativa con los animales. Y es verdad, y dices, bueno, y en términos psicológicos, ¿cómo se traduce eso? ¿No? ¿Por qué uno se queda paralizado y en shock y por qué, sin embargo, otro es capaz de convertirse en una mariposa, de adaptarse con rapidez a los cambios? Bueno, yo como psicóloga voy a tratar de daros un poco la explicación de a qué se deben, ¿no? Esas diferencias. Yo creo que una mariposa, al final, nos has convencido, todos queremos ser mariposas. Ya no queremos ser ni tortuga, ni esconder la cabeza, ni avestruces. Queremos ser mariposas. ¿Qué tenemos que poner en juego? Todas las personas podemos ser mariposas. Bueno, esto es lo primero que yo voy a clarificar, ¿no? Todo el mundo puede hacer todo. Todo el mundo no puede hacer todo. ¿Vale? Todos no tenemos las mismas habilidades ni competencias psicológicas o cualidades o conocimientos, pero sí podemos buscarlas en otro que las tenga. Esto es muy importante. Puede que no sea algo que yo tengo, pero sí es algo que valoro o puedo aprender y promover en mí mismo a ver hasta dónde llego, o puedo directamente delegar. Y hay personas que sí saben ser mariposas siempre y se dedican a eso, a tener esa visión amplia de las cosas, a ser capaces de anticiparse, ¿no? Una visión de futuro. A ser resilientes. La resiliencia yo creo que es, esta palabra la estamos oyendo todos mucho en redes sociales ahora, se ha puesto de moda. ¿Qué es ser resiliente? Pero ser resiliente ya existía antes de la pandemia. Y las personas resilientes son aquellas que se pueden adaptar de manera flexible a los cambios y incorporar los aprendizajes. Esto es muy importante. Yo puedo ser una tortuga, puedo ponerme una coraza y sobrevivir a esta situación, pero eso no es ser resiliente. Ser resiliente es salir cambiado
de la situación, es aprender, es incorporar esos aprendizajes y que esto me sirva. No es simplemente sobrevivir. La resiliencia es la capacidad, viene de un término que hace referencia al metal, la capacidad del metal de transformarse, pero en el ser humano no volvemos al estado inicial. Siempre de situaciones así salimos reforzados o con aprendizajes nuevos. Otro aspecto importante que yo estoy viendo que la gente que con más éxito está afrontando esto a todos los niveles es la apertura a la experiencia. Ese es un rasgo básico de personalidad. ¿Vale? Hay personas que son muy cerradas, muy reacias a abrirse a nuevas maneras de pensar, de trabajar, que están deseando volver, ¿no? Este es el debate de la nueva normalidad, la antigua normalidad, los que se niegan a la nueva normalidad. Vamos a ver, el cambio que estamos viviendo, yo no sé llamadlo como queráis, pero desde luego es un cambio que en muchos aspectos ha venido para cambiarse y para transformar la sociedad a todos los niveles de manera permanente. O sea, y eso, el que quiera lo puede aceptar y el que no puede seguir diciendo que quiere volver a la antigua realidad y que esta nueva no le gusta. Bueno, pues no te gusta, pero es la que hay ahora. ¿Vale? La aceptación de la realidad. No ser un avestruz, como tú nos has dicho. La avestruz no acepta la realidad. Está ocultándose. Esto es un mecanismo psicológico que está relacionado con la autoprotección. Esto me da mucho miedo, yo creo que no lo voy a poder afrontar y por lo tanto lo niego. ¿Vale? Sería el mecanismo de la negación, el mecanismo psicológico que pone en juego esa avestruz del que nos ha hablado Fran. Y luego la flexibilidad cognitiva, yo diría que es otra de las características de esa mariposa. La flexibilidad es la capacidad de es lo opuesto a la rigidez. Las personas rígidas se mantienen en sus creencias, en sus opiniones, en sus maneras de proceder, de comportarse, a todos los niveles, se mantienen estáticas, tienen mucha dificultad para cambiar. Y de hecho llegan a considerar que cambiar es algo negativo o que contradecirse es algo negativo. Cuando yo creo que sin contradicción y sin cambio no puede haber crecimiento. Claro, por lo tanto, la flexibilidad cognitiva y conductual, tanto de pensamiento como de comportamiento, ahora es una baza. O sea, el que la tiene de manera natural, el que es capaz de ser flexible ante las situaciones, pues tiene una herramienta potentísima para adaptarse a esto. Y el que no, es algo que debe de aprender a poner en juego, el ser mucho más flexible cognitivamente. Leo, vamos a ir pensando en aprendizajes. Es otra de las grandes palabras de la pandemia y de la cuarentena, todo lo que vamos a aprender, ¿no? ¿Qué nos vamos a llevar de esto? Dime tú, en relación a la conciliación, en relación a la educación, ¿cuáles están siendo para ti o qué te están trasladando las personas, las familias, los padres, los educadores que están aprendiendo? Pues empezaré diciendo que de las cosas más bonitas que escucho y muy repetidamente es la palabra descubrimiento. Y viene asociada pues al hecho de de haber mantenido durante unos años pues una relación, la normal que manteníamos con nuestros hijos fundamentalmente, o con el colegio, pero sobre todo con nuestros hijos. Y quizás nuestros hijos ya tienen 10, 12, 15, 16 años y ha tenido que llegar la pandemia y ha tenido que llegar el confinamiento para descubrir o redescubrir a nuestros hijos alguna habilidad, algo que les gusta, algo que les disgusta. Y en ese proceso de descubrimiento, pues viene, y relacionándolo con lo que decía antes Fran, pues viene también un periodo para aquellos que saben observar, ¿no? Pues viene un periodo también de transformación educativa, ¿no? Que tiene que ver precisamente pues, con todo lo que tú mencionabas antes, Úrsula, ¿no? Porque todo el diagnóstico que acabas de hacer del ser humano con referencia a su inflexibilidad también es aplicable al mundo educativo. Hay quienes toman como referencia a su madre y a su padre y repiten lo que han recibido como hijos, ¿no? Y no adaptándolos a un nuevo conocimiento o a un nuevo entorno, ¿no? Y indiscutiblemente creo que este momento nos ha dado esa oportunidad, por una parte, de redescubrir, por otra parte, si sabemos observar, de tomar las riendas y de educar, ¿no? Que es en realidad la de liderar. Por otra parte, también yo creo que nos ha permitido incorporar otra variable que también apuntabais antes, que es la de colaborar, cooperar. Como quizás muchas de las personas que nos estén viendo sepan o imaginen que cuando se le pregunta a un profesor cuál es tu principal problema,
pues la mayoría de ellos no responde Isabel Celaá o José Ignacio Wert, que es el nombre de dos ministros de educación, sino que dicen, mira, mi principal problema son las familias, los padres, ¿no? Porque en muchas ocasiones se produce una disfunción social de primer orden, que es que no hay colaboración entre familias y escuela. Claro, en este momento ha habido mucha más colaboración. También ha habido crítica, como no puede ser de otra manera, en un colectivo tan enorme, ¿no? Pero digo, también ha habido muchísima colaboración, el descubrimiento de la figura del profesor. Y por último, creo que también, uniendo estos dos mundos que nos has propuesto, Úrsula, de unir la educación y la escuela, ¿qué es lo que nos depara el futuro? Y es juntar más que nunca esos dos mundos, el de la empresa y el de la educación. Porque la empresa, como un agente económico de primer orden, es también un agente social de primer orden. Y la escuela y la empresa van, creo, a unirse más que nunca, porque creo que la empresa interesada, por razones obvias, sociales, económicas, por el talento de las personas que están ahora mismo en la escuela, creo que va a aceptar propuestas de la escuela, propuestas de conciliación que tú apuntabas antes, Úrsula, para que los empleados se relacionen mejor con la escuela, van a ser más responsables educativamente, ¿no? Por lo tanto, no digo que bienvenida a la pandemia porque nos ha destrozado desde muchos puntos de vista, pero sí que tenemos que aprovecharla porque ha llegado, ¿no? Y esto que nos comentaba antes Fran, pues también es aplicable, como decía, también al mundo educativo. Leo, me parece muy interesante esto que nos hablas de la necesidad de que la empresa y el mundo educativo unan sinergias o se unan de alguna manera, pero explícame en qué forma crees tú que se podría materializar algo así, porque no sé exactamente a qué te refieres, ¿no? Bueno, para nosotros en nuestro ámbito, ¿no? En el ámbito de nuestro proyecto, estamos intentando, ahora lo he aprendido, a ser mariposas, ¿no? Gracias, Fran. Digo, efectivamente, está muy bien que nos lleves al zoo y nos acerques el mundo de la empresa desde esa perspectiva biológica, ¿no? Ahora que me reconozco como aspirante a mariposa, pues nuestra observación precisamente de esta unión entre la empresa y la educación la dibujamos en cuatro áreas, ¿no? Una, que es la del acercamiento de la empresa a la escuela. ¿Cómo puede hacerlo? Pues puede hacerlo aportando talento, aportando conocimiento, contenidos, mejorando la equidad, aportando, no únicamente en nuestro territorio, en España, pero también puede aportar algo a la educación a nivel mundial. Pero en nuestra escuela, en la escuela española, pues hay mucha inequidad, hay oportunidades muy diferentes para unos y para otros. E indiscutiblemente la empresa va a poder aportar cosas, ideas, dinero, recursos, talento, para que los retos educativos de la escuela pues vayan progresando, eso por una parte. En la misma escuela también la empresa tiene mucho que decir en cuanto al reconocimiento social del profesor. Ya digo que es que la empresa es un agente económico y social de primer orden, ¿no? Y por lo tanto algo tiene que hacer porque está demostrado que las sociedades que reconocen a sus profesores progresan más educativamente. Segundo aspecto es pensar en sus trabajadores como educadores. Tú lo mencionabas antes, Úrsula, ¿no? Nos ha obligado esta circunstancia a tener reuniones con Pedrito, el niño de 6 años, o que sea, pues aquí, y no ha pasado absolutamente nada. Pues bueno, pues lo mismo ocurre. Si la madre o el padre tiene que ir a una tutoría, quizás la empresa ahora tiene que tener una mirada más flexible, más inteligente, más motivadora para el papel de educador de su gente, de su plantilla, ¿no? Otra es, desde el punto de vista de la comunicación. Las empresas comunican al exterior, comunican valores a través de su publicidad, de sus actos, de sus eventos, de muchas cosas, de su imagen, ¿no? Y ¿por qué no? Preguntarle a la empresa si quiere ser educativamente responsable, si quiere aportar algo para que la sociedad educativa sea una mejor sociedad educativa. Y por último, los presupuestos de responsabilidad social corporativa, pues
quizás empiecen también a tener una deriva más educativa que antes. En Estados Unidos, la Fundación Barkey ha investigado sobre eso y 250 empresas de las 500 primeras de las calificadas Fortune invierten el 13% de sus presupuestos en responsabilidad social corporativa a proyectos educativos. Bueno, pues eso también es un reto, parece que interesante. De esa manera es como lo tenemos en la cabeza. Bueno, me parece súper interesante, me quedo con muchas de las ideas que has dicho, pero fíjate, la principal quizás sería poner la familia en el centro de las cosas. ¿Por qué la familia y el papel educativo? Porque al final la familia tiene una función educativa primordial o central, ¿no? En la sociedad, pero parece que lo familiar, no sé si ha sido el individualismo el que ha promovido que quede en un segundo plano y las empresas no han ayudado en este sentido. Yo creo que ahora lo que tú propones es un cambio de visión, ¿no? Un cambio de paradigma. Aquí lo importante era el empleado, el trabajador, yo le motivaba con dinero, tal, todo muy individualista, pero nos olvidábamos de que aquí todos formamos parte de una manera u otra de una familia, ¿no? Y que cuando colocamos la familia en el centro, las empresas, los colegios, la sociedad en general, y le damos el valor que tiene, educativamente va a tener un cambio muy significativo a todos los niveles, pero sobre todo para calidad de vida de las personas y de las familias. Porque si tu empresa se preocupa de tu vida familiar, tú vas a ser infinitamente más feliz, vas a tener tu bienestar psicológico, tu nivel de estrés va a bajar de manera sustancial y al final vas a acabar estando más comprometido con esa empresa que es consciente de que tú formas parte de una familia, que no eres un ente aislado. Que no tiene implicaciones con otras personas. Y otra cosa muy importante es, aquí educamos todos y responsabilidad para educar la tenemos que compartir todos. Históricamente la educación, y eso seguro que sabes tú más que yo, pero en la parte psicológica, que es la que yo conozco más, la educación de un niño, ¿no? Vamos a empezar por la de un niño, los adultos siempre estamos también educándonos y aprendiendo, pero la educación de un niño se nutre de muchos sistemas diferentes, ¿no? Lo que Bronfenbrenner decía, los ecosistemas del niño. El primero es el núcleo, la familia nuclear, seguiría la familia extensa, abuelos, tíos, primos, seguiría la escuela, que es el segundo, fuera de la familia, el segundo núcleo fuerte que está educando al niño. Pero después educamos todos. A partir de ahí, educa la sociedad, educa al vecino, educamos en la parroquia si somos religiosos y llevamos al niño, educamos en valores a través de los medios de comunicación. Es decir, parece que en teoría todos tenemos claro que la educación, como tú has dicho, es el motor de una sociedad, que una sociedad bien educada, instruida, con valores adecuados a todos los niveles, cívicos, morales, va a ser una sociedad potente. Pero, sin embargo, en la práctica parece que nos cuesta colocar eso. No nos implicamos. A mí hay una cosa, por ejemplo, que trabajo mucho con padres que me trasladan, que se lo reflexiono mucho. Dice, es que a mí no me gusta que nadie me diga o que nadie corrija a mi hijo. Digo, ¿pero cómo? ¿Cómo no te gusta que nadie corrija a tu hijo? Si tu hijo, no sé, estás en una reunión familiar y comete una falta, una imprudencia, le pega a otro niño tal, y tú no lo estás viendo y otro familiar corrige, educa, eso es educar, ¿no? Está educando a tu hijo, no tiene nada de malo. No, es que yo no quiero que en el colegio eduquen en valores a mi hijo. ¿Cómo que no quieres que en el colegio eduquen en valores a tu hijo? Nos hemos vuelto locos. Si estamos educando en valores, pero sí que quieres que un programa de cotilleos de un canal de televisión eduque en valores a tu hijo, porque eso sí lo permitimos, ¿no? Cuando exponemos, por ejemplo, a los niños a ciertos contenidos televisivos. Yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de la gran responsabilidad social que tú has mencionado, pero en relación a la educación, más todavía. Educamos todos y educamos en comunidad, lo queramos aceptar o no. Eso es una realidad. Y estamos educando todo el tiempo, porque los niños son esponjas, los niños y los adolescentes, chupando de todas partes. Con lo cual, imaginaos, si la empresa que tiene, y ahora me dirás, Fran, tu opinión, ese poder, ¿no?, para convertirse en un vehículo para bueno, pues darle el papel relevante que puede tener la educación y de alguna manera comprometerse con las familias, bueno, pues imaginaos el cambio, ¿no?, que habría de visión y de calidad educativa en nuestro país, ¿no? Cuéntame, Fran. A ver, yo habitualmente, y en este sentido me gustaría, porque es muy interesante esta relación que planteáis, ¿no? Es decir, yo trato siempre de trasladar a las empresas que el resultado económico de las empresas es
el valor monetario que la sociedad le devuelve a la empresa en función del valor que está dando la empresa a la sociedad. Es decir, si tú tienes una empresa que está dando beneficios es porque tu actividad genera un valor que es apreciado por la sociedad. No es simplemente el resultado de una transacción, porque al final, bueno, pues los consumidores somos personas. De hecho, ahora estamos viendo, el otro día leía, cómo en referencia a la familia, ¿no? Cómo las pautas de consumo en estos días han variado tanto que ya no se está considerando al individuo como digamos, el vehículo del consumo, sino que se ha elevado el concepto y se habla de unidades familiares. El consumo se ha familiarizado. Estamos tanto tiempo juntos y estamos haciendo tantas cosas juntos que al final las decisiones de compra se trasladan no a la decisión de un individuo, sino de una unidad familiar, ¿vale? Y en ese sentido, hay un libro muy chulo que se llama Reinventar organizaciones o Reinventando organizaciones, que habla precisamente de eso, es decir, que cómo en los entornos tradicionales laborales todos nos ponemos nuestro disfraz y nuestra máscara y somos el súper profesional, el súper decisor, el súper integrador, abandonando otras facetas de nuestra vida. Y como hay experiencias de empresas que están intentando integrar a la persona entera dentro de la organización, porque eres padre, eres o madre, tienes unas relaciones fuera del trabajo, tienes unas aficiones, y al final es una visión mucho más completa de la persona dentro de la organización. Es decir, hay un continuo, Leo, realmente hay un continuo entre la empresa y la sociedad. Y la influencia de la empresa en la sociedad y de la sociedad en la empresa es absoluta. Seamos conscientes de ella o no. La utilicemos para unos fines o no. Y en ese sentido, lógicamente, cada vez más hay un reto brutal que tenemos en estos momentos de que están surgiendo oficios para los que el sistema educativo no está preparado. Están surgiendo y las empresas no están haciendo nada por implicarse en ese proceso. No se está haciendo. No se está... las nuevas competencias que se requieren desde el punto de vista tecnológico, por ejemplo, es difícil encontrar profesionales en estos momentos y las empresas no están apostando por esa integración con el sistema educativo. Y eso es fundamental. Ya no por un sentido altruista de responsabilidad social corporativa. Te lo llevo al plano directo de que no tengo profesionales para desarrollar el proyecto de inteligencia artificial que necesita mi sector. Porque no los estoy encontrando. Y eso es la verdad, eso es importantísimo. Eso es importantísimo. Vale. ¿Tú crees que realmente los empresarios con los que tú trabajas, porque voy a decir una cifra que me invento y ahora tú me la corriges, sé que por encima del 60 o 70% de las empresas en España son pymes y autónomos, ¿vale? Ahora me das el dato correcto, que seguro que tú lo sabes. ¿Y tú crees que son conscientes de todo esto? Porque a lo mejor en grandes empresas, en multinacionales, con unos enormes capitales y una área entera dedicada a fomentar la responsabilidad social, pues bueno, se tiene más en cuenta o se intenta. Pero ¿y la pequeña y mediana empresa? ¿Es consciente de esta responsabilidad social? ¿Hace algo? ¿Es consciente de su papel tan importante como vertebrador de la conciliación familiar? Pues fíjate, yo creo que las pequeñas y medianas empresas y las empresas familiares, que son como el 80 y tantos por ciento, no sé la cifra exacta, perdóname, pero es la inmensa mayoría, ¿vale? Seguramente no tienen encima de la mesa un informe de una gran consultora que le habla de la importancia de la responsabilidad social corporativa, que les ha costado 50.000 euros el informe. No. Pero sí que tienen muy integrado que pertenecen a un contexto local, a un territorio, a unos entornos familiares. Sí que es cierto que son muy conscientes de que la actividad de ese empresario o esos socios, ese grupo de empresarios que desarrollan una actividad en el mercado, mantiene unas familias, mantiene un contexto, ¿vale? Y quizá no de una forma profesional y digamos, de máster exista esa conciencia, pero sí que de una forma espontánea. Yo creo que sí. Yo creo que sí, que se tienen muy en cuenta los detalles de
las circunstancias personales de cada uno de los miembros del equipo, porque además son empresas pequeñas. Una empresa multinacional grande, pues mira, el otro día tenía un caso de una persona que es responsable de recursos humanos, de prevención, que gestiona una planta de 1.000 trabajadores y dice que tiene un índice de abstención del 9%. Esos son 90 personas que no van a trabajar cada día. Gestionar eso es una burrada. Pero en una pyme que tiene 15 trabajadores, que uno por un problema familiar, porque su hijo se ha puesto enfermo o por cualquier motivo, no pueda estar ese día en su puesto de trabajo, tiene un impacto mucho más grande, y las empresas yo creo que son conscientes. No puedo hacer de esto una norma, seguramente que no, pero repasando y bajo mi experiencia, la preocupación de la pequeña empresa y la empresa familiar por el contexto social en el que se mueve es alta, es alta. De una forma espontánea, si quieres intuitiva, si quieres sin presupuesto de responsabilidad social corporativa, pero sí que existe, seguro. Leo nos ha hablado hace un momento de los aprendizajes que él cree que han habido, ¿no? Como valorar más el reconocimiento, ¿no? Del papel del profesorado, la importancia de comunicar o transmitir los valores, apoyar la conciliación, ¿no? Esos serían los grandes aprendizajes que él ha percibido en su entorno educativo en el que se mueve. Y tú en las empresas, ¿cuáles han sido los aprendizajes que están teniendo los empresarios? Incluso te diría los trabajadores. Yo lo resumiría en dos, que son dos cosas que ya sabíamos, pero que ahora se han puesto más de manifiesto. La primera es que la realidad es neutra, ¿vale? Lo que nos ocurre ocurre fuera de nosotros, y depende de donde nosotros pongamos el foco, el significado que le demos, la emoción desde la cual actuemos y decidamos va a determinar la calidad de esa decisión y de esa acción. Entonces, eso yo creo que está siendo radical. Ya te digo, en un nivel muy abstracto, eso es así. Es decir, la realidad es neutra y somos nosotros los que le damos el significado. Podemos hacer de esta realidad una absoluta hecatombe, o podemos hacer infinitas lecturas. Y esa historia que decía Leo, que el cuento que nos contemos a nosotros mismos sobre cómo estamos viviendo esto va a determinar lo que hagamos a continuación. Esa es la primera. Y la otra es que la realidad es nómada, ¿vale? La realidad no es fija, aunque vivimos en la falsedad de que todo es estable, ¿no? La realidad es nómada, se mueve, y estos cambios nos dan a entender que, bueno, pues nos cambian un poco la estructura de prioridades y nos hacen centrarnos que, bueno, pues que la salud es importante. Las empresas están apostando mucho ahora por obligación y por necesidad y por creencia, por ejemplo, en los sistemas de prevención y vigilancia de la salud, son fundamentales, ¿no? Entonces, claro, también nos encontramos con que esa velocidad que ha tenido esta transformación nos ha hecho más conscientes de que la realidad es nómada y que tenemos que ir mirando a corto plazo, aunque no dejemos de mirar ese plan estratégico, hacia dónde queremos ir, misión, visión, valores y todo eso, ¿no? Pero la realidad se mueve todos los días y a veces vivimos en una falsa estabilidad. De hecho, las empresas surgen porque dan en un momento dado con una oportunidad de negocio que les permiten generar una estructura. Permite generar una plantilla, unos recursos productivos, unos canales de distribución, unos clientes, una marca, tal. Pero con el tiempo esa oportunidad de negocio se desplaza y muchas empresas no son capaces de ver ese desplazamiento hasta que ya es demasiado tarde. Oye, ¿y por qué ahora ya no estamos vendiendo tanto este producto? ¿O por qué nuestro modelo de negocio, que nos ha funcionado tan bien durante los últimos 7 años, ahora ya la competencia nos está cogiendo terreno? Yo creo que son de esas dos lecciones, ¿vale? Lo que se ha aprendido, al menos yo personalmente, y creo que me encuentro mucha gente en la misma situación. Primero, que nuestro enfoque de la realidad es lo que va a determinar la calidad de lo que hagamos, y luego que la realidad cambia permanentemente. No hay nada fijo, no hay nada estable y el cambio es permanente. Yo, en relación a lo que comentas de la falsa estabilidad en la que estábamos viviendo, creo que
es la época histórica en la que Occidente más calmadito ha estado. O sea, si nos remontamos simplemente 60 o 70 años atrás, guerras, invasiones, o sea, habían cambios a los que la gente estaba acostumbrada a vivir, ¿no? Con cierta incertidumbre y a tolerar cambios muy bruscos, ¿no? Sin embargo, llevamos como una temporada excesivamente larga sin grandes cambios sociales, por lo menos en nuestro país y en el entorno inmediato. Y sí es verdad que tú has dicho, nuestra realidad es nómada, es que creo que esa es la realidad. Y esta falsa estabilidad que hemos vivido nos ha dejado faltos de recursos, porque el ser humano eh, aprende entre las vicisitudes. O sea, ningún mar en calma hizo buen marinero, ¿no? Todos hemos oído ese dicho, pero es que es verdad. Es que un buen marinero se forja en las tempestades, en un naufragio, es decir, teniendo que afrontar dificultades. Entonces, cuando ahora, por ejemplo, hablamos de que esto nos gusta a todos, no mucho, es que la juventud que no está preparada, es que los adolescentes, madre mía, no tienen valores, son unos niñatos, es que son unos vagos, es que no sé qué. Creo que somos nosotros los que ahora mismo estamos en este rango de edad, en ese sentido, la generación peor preparada. No los que vienen por detrás, ni los que van por delante, porque esta generación de adolescentes va a tener unos recursos que nosotros no vamos a tener nunca, porque están afrontando unos cambios que nosotros, que somos los del bocadillo de nocilla y a jugar hasta que se haga de noche, y nos hemos criado así, con esa tranquilidad y sin problemas ninguno, nuestros hijos no. O sea, imaginaos el impacto psicológico. Yo que trabajo tanto con niños y adolescentes, está teniendo esto. Ellos sí se están teniendo que adaptar vertiginosamente y en sus mentes que están fraguándose y en su personalidad, estos cambios van a perdurar. O sea, yo creo que ellos sí van a tener más capacidad para desarrollar esas competencias de las que hablábamos, van a tener más facilidad para convertirse en mariposas. Nosotros que hemos vivido una infancia y una adolescencia sin grandes cambios sociales, ni económicos, ni políticos, bueno, pues no, quizá no hemos podido desarrollar esos recursos, pero sí, bueno, puede ser una de las partes buenas de esto, ¿no? Forjarnos un poco el carácter. Somos una generación blandita, diría yo, a nivel de estructura de personalidad. La neutralidad de la que hablas, yo te la voy a traducir en psicología al ABC del que hablamos los psicólogos. Esto es realmente así. ¿Qué es lo que me hace? O sea, una situación es mala o buena, me hace sentir bien o mal, ¿por qué? Pues por cómo yo la interpreto, que es lo que tú has dicho. Las situaciones son neutrales, entre comillas, porque hay situaciones que objetivamente pues, son negativas para todo el mundo. Fallece un ser querido y esto es una situación negativa para todos. Pero a partir de ahí, de este periodo primero de duelo, de este dolor, es verdad que es nuestra capacidad para interpretar eso, para hacer atribuciones. ¿Vale? Por ejemplo, no es lo mismo que una persona haga una atribución de que ha fallecido un ser querido como castigo porque ha sido mala persona, ¿no? Por ejemplo, que no hagas esa atribución. Es decir, nuestros pensamientos impactan directamente y modulan lo que sentimos. Y al final el ser humano es más lo que siente que lo que piensa, en contra de lo que podamos. Si os dais cuenta, todas las grandes decisiones en nuestra vida son emocionales, no son cognitivas. Con lo cual, lo que yo voy a sentir no va a depender tanto de lo que está sucediendo, sino de cómo yo lo pienso y lo interpreto. Y voy a poneros un ejemplo que yo uso mucho en terapia, que se ve muy claro. Imaginaos una situación. Yo he quedado con una amiga a cenar en un restaurante y esta amiga se retrasa 40 minutos. Y es una amiga tardona ya de por sí. Pero claro, yo pienso, esta tía me ha dejado tirada, se ha olvidado de mí. Si pienso eso, ¿qué emociones voy a tener? Posiblemente enfado, rabia. ¿Y qué haré? ¿Cuál será mi conducta? Pues dejar de esperar, levantarme e irme. Digo, hasta no me toma el pelo otra vez. Pero volvemos a la misma situación, la misma mesa, el mismo restaurante, los mismos 40 minutos esperando, y en vez de pensar que me ha dejado plantada o que se ha olvidado de mí, pienso, a ver si le ha pasado algo. ¿Vale? Si yo pienso eso, las emociones que siento van a ser bien diferentes, ¿verdad? Pues serán preocupación o nerviosismo, y mi conducta también será bien distinta, porque posiblemente lo que haga será una comprobación, pues la llamaré, qué ha pasado, dónde estás. Es decir, es un ejemplo tonto para entender bien que al final cómo yo me siento y cómo actúo no depende tanto de la situación en sí, sino de la interpretación que yo le doy, que es la que va a realmente definir lo que siento y cómo me comporto. Y bueno, ¿y cómo sabemos cuál es la manera buena de pensar? Porque esto es muy fácil de decir en teoría y muy difícil de aplicar. Pues la manera buena de pensar o los pensamientos que son adaptativos, que son más racionales, por lo general nos provocan emociones moderadas, emociones controlables. Por ejemplo, ante una situación determinada,
en vez de sentir ira o rabia con un pensamiento que sería irracional, provocado por un pensamiento irracional, pues sentir enfado, que es una emoción mucho más manejable, más tolerable. Ese puede ser uno de los indicadores, ¿no? Y luego ver si estoy distorsionando la realidad o si estoy interpretando de una manera excesivamente, anticipándome catastróficamente. Entonces, me ha gustado mucho, ¿no?, la reflexión que has hecho sobre la neutralidad de los hechos y la importancia que tenemos nosotros en interpretarlos adecuadamente en nuestro beneficio, porque al final aprender a hacer eso es en beneficio propio. Bueno, para ir despidiéndonos, para ir cerrando un poco este debate, a mí me gustaría preguntaros qué consejos, qué pautas cada uno. Leo, empieza tú. ¿Qué le dirías tú a las familias, a los profesores, a los educadores? ¿Qué consejos o qué reflexiones finales les mandarías? Bueno, es que son tantos escenarios diferentes, ¿no? Porque ahora hablabas de nuevo de los adolescentes y probablemente de nuestra incapacidad para liderar, ¿no? Yo empezaría por ahí, ¿no? Por decir que este momento, no voy a empezar por otra cosa, por una anécdota, ¿no? Que como tú contabas la anécdota de tu terapia, es muy interesante. Decías que era un ejemplo tonto, ¿no? Un ejemplo sencillo y muy inteligente que nos permite visualizar y actuar, ¿no?, sobre ese ejemplo. Voy a empezar con mi hija Blanca, que tiene 21 años, y dice que la pandemia la ha hecho diferente, ¿no? La ha hecho diferente porque se ha observado a sí misma y porque, te digo, tiene 21 años, ha observado que iba demasiado deprisa por la vida. Bueno, pues quizás esta sea una primera reflexión. Efectivamente, para muchos de los que nos están viendo ahora, probablemente en un entorno urbano, de competencia, primera sugerencia pues es que vamos a mirar la vida de una forma quizás un poco diferente, aprovechar los recursos que nos ha dado, las habilidades nuevas que hemos tenido. La siguiente, pues incidir en la capacidad de observar, quizás aprovechando lo primero, que vamos un poco más lentos, pues observar a nuestros hijos, cooperar con los profesores y los profesores con las familias, tratar de hacer equipo. Y lo último, pues lo que tú has apuntado antes, ¿no? Educar entre todos es posible, no únicamente es posible, sino que es necesario. Y por lo tanto, cuando reivindicamos las cosas importantes de la vida, indiscutiblemente entre ellas la sanidad, otros oficios que teníamos olvidados, pues también reivindiquemos la importancia de la educación y cuidémosla entre todos. Muy bien, gracias. Fran, ¿qué nos dejas? ¿Qué consejos, qué pautas nos dejas tú? Bueno, yo coincido con Leo en que tenemos que liderarnos de otra manera en la vida. En eso sí que coincido. Creo que, y del ámbito en el que yo me muevo, que es el empresarial, que creo que siempre hay una sociedad detrás que justifica la existencia de una empresa, y si esa sociedad cambia, la empresa cambia, tiene que cambiar. Y ahí es donde nos tenemos que enfocar, es decir, está claro que esto nos ha movido a la silla a todos a corto plazo, pero tenemos que seguir mirando a largo plazo, tenemos que seguir pensando en que, bueno, pues, qué aspectos de esta nueva anormalidad, que a mí me gusta llamarla la nueva anormalidad, se van a quedar porque van a transformar la sociedad y por lo tanto hay que seguir pensando a largo plazo y hay que seguir pensando en qué cosas necesita esta sociedad que la empresa pueda aportar. Yo creo que ese debe ser un poco el consejo, ¿no? Es decir, no quedarnos solo con el corto y seguir pensando un poquito a largo plazo, porque tampoco podemos dejar de hacerlo. Bueno, he disfrutado muchísimo con vuestra charla, me habéis aportado un montón de cosas. No miento si digo que he tomado 2 hojas enteras de notas. Gracias. O sea, Gracias. Yo también. He aprendido un montón y sobre todo me habéis generado dudas y eso es muy importante porque me he quedado con ganas de más. Y creo que las personas que nos están viendo también, porque es súper interesante todo lo que nos habéis aportado. Estoy segura de que va a invitar a la reflexión a todas las personas que nos están viendo y bueno, un poco a ayudarnos a que todo esto que está sucediendo no quede en algo aislado o puntual o temporal, sino como ambos habéis trasladado, realmente la pandemia, entre muchas
desgracias y partes negativas que sin duda está teniendo, pues tenga algo bueno y que sepamos verlo y sepamos aprovecharlo y quedarnos con ello. Hasta aquí nos quedamos en esta nueva mesa redonda organizada por Casa Mediterráneo, con estos consejos para quedarnos en casa. Y muchísimas gracias, Leo Farache, muchísimas gracias, Francisco Bautista. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas Gracias a ti, gracias, Úrsula. Úrsula. Y Leo, gracias un a la placer. Casa Mediterráneo también por acogernos. Gracias.